El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Estamos desarrollando un estudio de las 7 fiestas de Jehová, tal como fueron registradas en Levítico 23. Pero vamos a tener una palabra de oración comenzando en esta hora. Padre nuestro amado, apreciamos profundamente todo lo que has hecho por nosotros a través de Jesucristo nuestro Salvador. Te agradecemos por Él como Cordero Pascual que fue sacrificado por nosotros. Te agradecemos porque un día, aquellos de nosotros que somos salvos, aplicamos la sangre a nuestras almas, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Confiamos en la obra terminada de Cristo. Y te bendecimos, querido Dios, por tener una vida eterna. Te agradecemos por la gracia que nos has provisto para nuestro crecimiento en esta vida cristiana. Te agradecemos por tu santa palabra, por el Espíritu Santo y por todos los maestros que nos han ayudado a lo largo de todos los años, por el buen estudio de los libros de la Biblia que han sido de tanta bendición para muchos de nosotros. Te agradecemos, Padre, por el hecho de que podemos aprender de otros. Señor, ayúdanos a no engrandecernos tanto como para que no podamos aprender algo de otra persona. Te agradezco, Padre, por aquellos que me han enseñado a mí, que han sido de bendición para mí y por quienes todavía me enseñan. Oro para que el programa de hoy llegue a los corazones y vidas de muchos oyentes. Y te pido por aquellos creyentes y por aquellos que no lo son, especialmente para que éstos puedan recibir la verdad y que hoy los creyentes cambien su comportamiento, traigan honra y gloria al Señor, y los que todavía no son creyentes puedan recibir a Cristo como Salvador. Padre, oramos especialmente por nuestros amigos de edad avanzada, que tu gracia y misericordia sea su dulce porción. Te pedimos especialmente por aquellos que los están cuidando, que tú les ayudes. Y pedimos por nuestra juventud, por nuestros matrimonios jóvenes, que tú les edifiques en tu palabra en tiempos difíciles. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, estamos examinando estas fiestas en el capítulo 23. 7 fiestas organizadas, 7 santas convocaciones o 7 santas reuniones. 3 veces al año la gente iba a Jerusalén y en estas 3 ocasiones había un total de 7 convocaciones o 7 reuniones. Y en cada una de ellas Dios debía ser el centro principal de atracción, el tema central de estas convocaciones, y todo debía estar dirigido hacia la santidad en el Señor, honrando y glorificando al Señor. La fiesta de la Pascua representaba en primer lugar la muerte de Cristo. 1 Corintios 5 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y cuando usted lee ese versículo en 1 Corintios 5:7, recuerde que a lo largo de Éxodo capítulo 12, la figura es muy clara. Aquel cordero sacrificado aquella noche en Egipto, en la noche de la Pascua, representa o tipifica al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra clave para representar esa fiesta primera era la palabra salvación. Pero avanzamos a la segunda fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y tenemos allí en Levítico 23, versículos 6 al 8, donde leemos así: a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura.
El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ahora bien, trabajo de siervos es trabajo hecho por otros, por sirvientes, esclavos o, más actualmente, por empleados. Cuando se iba a Jerusalén para las santas convocaciones, todos iban. Enfatiza el lugar del hombre para liderar a sus familias, pero también los empleados, aquellos que hacían el trabajo servil, o sea, los sirvientes, ellos tampoco debían trabajar, ellos tampoco debían faltar. Ellos estaban para alabar al mismo modo que lo hacían los empleadores. Luego leemos allí en versículo 8, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Recuerden que en programas anteriores hemos dicho que la fiesta de los panes sin levadura tiene una palabra clave. La palabra clave para la fiesta de la Pascua era salvación. La palabra clave para la fiesta de los panes sin levaduras es santificación. Santificar significa apartarse. Y la segunda fiesta enseña que estamos para apartarnos para los propósitos santos con que Dios nos apartó cuando nos salvó. En la fiesta de los panes sin levadura, la levadura es una tipología de la maldad. La levadura debía apartarse. Y tenemos aquí la idea de santificación práctica. Así que el Cordero de la Pascua debía ser comido sin levadura. Lo leemos desde Éxodo 12. Ahora, el pan sin levadura debía ser comido por 7 días. ¿Notó eso en el versículo 6? 7 días comeréis panes sin levadura. Una vez más reiteramos que 7 es el número perfecto y siempre que es usado en relación al tiempo, sugiere la idea de un período de tiempo perfecto. Podría sugerir todo el período de la vida cristiana o el hecho de que la santidad práctica es deseada cada día de la semana. Usted puede ver 7 días sin levadura, no un día a la semana. No el día que usted vaya a la iglesia con una apariencia santa y tome su Biblia y cante canciones y dé su ofrenda, luego cierra su Biblia y no la abre hasta el siguiente día de semana que va a la iglesia, y luego vive como un no cristiano el resto de la semana. No, no. La levadura debía ser puesta a un lado los 7 días de la semana. Cada día de la semana es un día para la vida santa, limpia. Hay tantos cristianos que tuvieron un buen comienzo, pero fallaron en romper con todos los hábitos y relaciones antiguas. No sacaron la levadura los 7 días a la semana. No obedecieron lo establecido en Levítico 18:3, que dice, no haréis como hacen en tierra de Egipto, en la cual morasteis. No haréis así. Usted no vuelve al mundo después del domingo, mi amigo. Es un propósito para ser vivido los 7 días de la semana. Hay ciertas prácticas mundanas que no pueden ser parte en la vida de un hijo de Dios. Usted sabe, y yo sé, que el mundo acepta muchas prácticas que nosotros como creyentes no podemos aceptar. Y hay cristianos que hoy están involucrados en toda esa moderna forma de vivir en sus trabajos. Y no hay escape de eso, parece. Pero, amados, todos enfrentamos eso, y yo aún lo enfrento en mi vida cotidiana. Paso la mayor parte de mi tiempo cada año viajando en distintas casas, en hoteles, y las cosas que se hacen allí, en las calles, en hoteles, son increíbles, son bajas, viles, diversas clases de pecado. Lo veo y soy un hijo de Dios, no puedo permitir que el mundo caiga sobre mí. El apóstol Juan escribió, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. En Romanos 12, versículo 2, leemos, no os conforméis a este siglo, es decir, no tomen la forma de este mundo. Estas prácticas que son parte del sistema de este mundo nunca deben tener parte en la vida de un creyente en Cristo.
Algunos de estos diferentes tipos de levadura son mostrados en la Biblia. Vamos a ver algunos de ellos y veamos su aplicación práctica. Y recuerde, la fiesta de los panes sin levadura, inmediatamente después de la Pascua. No pierda el tiempo. Usted nace de nuevo al recibir a Cristo como Salvador. Inmediatamente debe aplicar los principios de la vida cristiana, alimentándose de la palabra de Dios. Así que vamos a observar en la Escritura. Número 1, la primera levadura de la que quiero hablar es la mencionada por nuestro Señor en Marcos capítulo 8. Es llamada la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de Herodes. En el Nuevo Testamento se mencionan varios Herodes. Eran hombres de este mundo, eran políticos. Herodes el tetrarca ordenó asesinar a los bebés de Belén en Mateo 2:16. Puede ver el complot satánico detrás de la orden que vino de Herodes, matar al Señor Jesús. Satanás quería evitar que Cristo fuera a la cruz y cumpliera con el divino plan de redención. Y yo creo que esa era la raíz de la orden de Herodes, para matar a los bebés. Un intento de prevenir la muerte de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz, y también evitar que la familia de Herodes perdiera su poder político en la tierra de Judea. Además, Herodes Antipas, quien le cortó la cabeza a Juan el Bautista y azotó al Señor, era parte de esa levadura de maldad y de inmoralidad que domina este mundo. Después de Pentecostés encontramos a Herodes Agripa, quien persiguió la iglesia en Hechos 12, quien más tarde, en Hechos 12:23, tuvo una muerte miserable. Bueno, los herodianos eran partidarios de Herodes en el tiempo de los evangelios, y los herodianos eran una secta que perseguía a Cristo y lo reprochaba, constantemente increpaba al Señor, odiaban a Cristo. Ellos creían en la restauración del reino de Israel, pero bajo las reglas de Herodes, no bajo el verdadero rey, el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Así que los herodianos eran enemigos de Cristo. Ahora, la levadura de los herodianos fue la maldad del sistema del mundo. Las Escrituras advierten a los cristianos sobre esto. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo. Cualquier cosa de este sistema mundano que atente contra el afecto de los cristianos hacia el Señor Jesucristo está mal. Cualquier cosa, amado, que se interponga entre mi alma y mi Señor está mal. No necesita ser una maldad inmensa, no necesita ser una inmoralidad grande. Cualquier cosa que se interponga entre mi Salvador y mi alma, eso es mundano. Usualmente identificamos la mundanalidad con cosas que otros cristianos hacen y nosotros no. Y si ellos van a algún lugar que nosotros no vamos, o hacen algo que nosotros no, entonces decimos, ellos son mundanos, van al teatro, pero nosotros no. Son mundanos, van a los bailes, nosotros no. Son mundanos, fuman. Pero tenga en cuenta, a veces nosotros murmuramos y no decimos, somos mundanos. Nosotros hacemos trampa, pero no decimos, somos mundanos. Queridos hermanos, la mundanalidad es muchas veces aquello que otros cristianos hacen y que nosotros no. Pero no se trata de eso. La mundanalidad, en realidad, es cualquier cosa en la vida del cristiano que se interpone entre el amor del cristiano y la bendición del Señor Jesús. El orden de las cosas sobre la tierra, el sistema mundanal, está bajo el maligno. Lo dice en Primera de Juan 5:19. Y Jesús dijo en Juan 12:31 que Satanás es el príncipe de este mundo. Santiago dijo, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, amados, debemos tener cuidado con gastar más tiempo y energía en el progreso material y prosperidad de este mundo, en los placeres y pasatiempos de este mundo, que son temporales.
Debemos tener cuidado en gastar más tiempo en aquellas cosas que son espirituales y eternas. Así que en primer lugar, guardaos de la levadura de Herodes. La levadura de los herodianos no es buena, queridos amigos. Herodes adulteraba con la esposa de su hermano. Cada momento que el Señor Jesús usó la palabra levadura, representaba el principio del mal. Y si hubiera sido algo bueno, Jesús no hubiera dicho, guardaos de la levadura de Herodes. Bueno, en segundo lugar, hay una segunda levadura sobre la que el Señor nos advirtió. Él dijo allí en Mateo 16, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y también leemos allí la levadura de los saduceos. Los saduceos eran gente que no creían en la grandiosa doctrina de nuestra fe, y los fariseos eran una secta religiosa que se preocupaban por ellos mismos, es decir, con la permanencia de la ley. El nombre fariseo significaba separatista, esa es la idea. Saulo de Tarso fue un gran fariseo. Él testificó en Filipenses 3:5 que era un fariseo. Eso significaba que había estudiado en la escuela farisea, una escuela separatista. Los fariseos creían que eran más rectos que los demás, y porque ellos sentían de esa manera tenían una actitud de superioridad, de arrogancia, y sentían que eran justificados porque eran mejores que otros. Vamos a leer la oración de un fariseo en Lucas capítulo 18. El Señor Jesús contó esta historia. Él dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres, ni aun como este publicano. Y adaptando la idea podemos decir que dijo, voy regularmente a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Puedo ver el espíritu del fariseo, él era un separatista. Y porque ellos estaban separados de ciertas cosas, sentían que la gente, que no eran como ellos, eran malvados. Pero verá, si usted mira en el corazón del fariseo, se dará cuenta del orgullo. Mire, los fariseos fueron quienes inclusive murmuraron contra Cristo, lo podemos leer en Lucas 15:2. No tenían tiempo para el Señor Jesús, siempre le encontraba fallas aún a Él. Las personas que son espiritualmente orgullosos de sus logros religiosos o espirituales son gente peligrosa, mi amigo. Ellos enfatizaban sus pretensiones, su ostentación y su religiosidad, pero ellos también omitían significativamente las cuestiones prácticas de la ley. Por eso el Señor Jesús en Mateo 23 les llama hipócritas, hipócritas, repetidas veces. El Señor les dijo, ustedes cierran el reino de los cielos delante de los hombres y ni entran ustedes mismos. Y después dijo, sois semejantes a sepulcros blanqueados. En Mateo 23 tenemos algunas de las denuncias más severas que salieron de los labios del Señor Jesucristo y fueron en contra de los fariseos. Mi amigo, lea ese capítulo, Mateo 23, y encontrará 7 expresiones de dolor, 7 ayes que el Señor pronunció en contra de ellos. Les llamó serpientes, generación de víboras. Leo allí, serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Ahora una pregunta, ¿es buena la levadura? En ninguna manera. Guardaos de la levadura de los fariseos. No seamos hipócritas. Practique la verdadera separación bíblica. Y la separación verdadera bíblica es primero para Dios, hacia Dios. Cuando Pablo escribió en su epístola a los romanos, se presentó como uno que estaba apartado para el Evangelio de Dios. Y amados míos, cuando estamos apartados para Dios, no tendremos problemas en separarnos de las cosas del mundo. Sepárese para Dios, estimado hermano. He estado casado por muchos años. Realmente me enamoré de mi esposa. Éramos adolescentes cuando nos conocimos y realmente me enamoré de ella. Ahora tengo una confesión para hacer. No soy un hombre hermoso, lo sé,
Me lo han dicho otras personas y lo he llegado a creer. Bueno, no siempre lo creí, pero estoy empezando a creerlo. Tuve un par de oportunidades para salir con otras chicas, pero cuando me enamoré de mi señora, ya no me llamaban la atención las otras chicas. Le había dado mi amor a una sola mujer y por tantos años fue mi esposa. Así que fui apartado para ella, realmente fui separado para la mujer que amaba porque las otras ya no me atraían. Ahora, el mismo principio opera para cuando somos salvos. Amamos a Dios y al Señor Jesucristo. Y la Escritura dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Palabras muy fuertes. Escribió Pablo en 1 Corintios 16, 22. Queridos oyentes, ¿estamos enamorados del Señor Jesús? Y entonces eso sí es separación. Estamos apartados para Él, como dijo Pablo en Romanos 1, 1 y 2. Guardaos de la levadura de Herodes, eso es mundanalidad. Y luego Jesús dijo, guardaos de la levadura de los saduceos. La levadura no es solo una tipología de inmoralidad, también es una tipología de error doctrinal y legalismo, hipocresía. El Señor dijo en Mateo 16, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y después leemos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Bueno, eran los liberales de aquellos días, los existencialistas de aquellos días. Promovían quitar el judaísmo y compartir las ventajas de la vida y cultura griegas. Ellos dijeron, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero verá, con tal clase de vida no eran correctos doctrinalmente. Y uno de los grandes errores de los saduceos, errores doctrinales, es que rehusaban aceptar la verdad de la resurrección de los muertos. En Mateo 22, 23 leemos, aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Ellos no creían en la vida después de la muerte, y esa es la levadura de la incredulidad, la corrupción presente en los círculos religiosos de hoy en día. Dije bien, incredulidad en los círculos religiosos de hoy en día. No tenían esperanzas más allá de la tumba. Mi amigo, si usted no tiene esperanza más allá de la tumba, sería una de las personas más dignas de lástima y más necesitada de ayuda y amor. La levadura de la incredulidad es tan falsa y peligrosa como la levadura de la hipocresía. Y para cualquiera que no crea en toda la Biblia, nuestro Señor le dice, erráis en no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. La levadura de los escépticos que no creen en la verdad de Dios es una cosa antigua, no es nada nuevo. Emana de la escuela de los más altos críticos. Pero guárdense de esta levadura del racionalismo y materialismo de hoy, porque se introduce en la vida de los hijos de Dios. Usted puede ver la fiesta de los panes sin levadura comenzaba inmediatamente después de la Pascua. Del mismo modo, nosotros también deberíamos comenzar de inmediato a alimentarnos de la palabra de Dios para no caer en incredulidades. Así que, en primer lugar, la levadura de los herodianos, en segundo lugar, la levadura de los fariseos, también la de los saduceos, pero también tenemos otra levadura en las Escrituras. La podríamos llamar la levadura de los Gálatas. Leemos allí en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Las iglesias de la provincia de Galacia habían caído en algunas de las enseñanzas de los fariseos. Algunos judíos decían, está bien creer en Jesús, no tenemos ningún argumento en contra de eso, pero deben guardar la ley además. Crean en Jesús, pero también guarden la ley. Deben circuncidar a los bebés, deben guardar la ley de Moisés. Este legalismo era mortal, porque no negaba todas las enseñanzas básicas de la fe cristiana, como la importancia de la muerte de Cristo, sino que persistían en mezclar o agregar obras con fe como base de la salvación.
La levadura de los Gálatas aún persiste en las iglesias de hoy. Muchos predicadores enseñan de que la salvación depende de guardar el Sabbat, o de practicar la ley, o de hacer muchas buenas obras. Los grandes robles crecen de pequeñas semillas, y una sombra de rebelión en la enseñanza puede corromper una congregación entera de creyentes sinceros. La maldad se propaga rápidamente, querido. Guardaos de la levadura de los Gálatas. A través de los años hemos visto progresivamente iglesias divididas. Gente decir, si no hace esto, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Si no hace lo otro, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Cuidado, esa es la levadura de los Gálatas. Guardaos de la levadura de los Gálatas. Y finalmente tenemos la levadura de la inmoralidad, que está relacionada con la levadura de Herodes. La tenemos allí en 1 Corintios 5. Allí Pablo habla de quitar a un hermano perverso en pecado de esa congregación y de limpiarnos de toda levadura para vivir vidas limpias y santas. Bueno, para concluir con nuestra meditación sobre la fiesta de los panes sin levaduras, es esencial examinar las Escrituras que señalan el castigo severo que recibirían cuando se descubría levadura en la casa de un judío. Éxodo 12:19 dice, cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cortado podría significar tanto la muerte física, como la separación de la relación con Dios y con el pueblo de Dios, o posiblemente ambas cosas. No es posible para mí decirle precisamente de qué era cortado, pero eran privados de algo muy importante. Cualquier forma de pecado sería perdonado si el pecador confesaba su pecado y lo abandonaba. Abraham cayó en una mentira, fue perdonado. Moisés asesinó a un hombre, fue perdonado. David adulteró y fue un asesino, fue perdonado. Pedro era un hombre profano que negó a Cristo, fue perdonado. Todos ellos fueron creyentes verdaderos que pecaron, pero fueron perdonados. ¿Por qué? Sacaron afuera la levadura. Lo hicieron por medio de la confesión de su pecado y una determinación a nunca más volver sobre lo mismo. Mi querido oyente, si usted es salvo, saque de su vida la levadura, viva una vida limpia y santa. El diablo nos va a incitar a pecar un poquito, pero tenga siempre en cuenta, un poco de levadura leuda toda la masa. Muy bien, esto concluye nuestro estudio sobre la fiesta de los panes sin levadura y vamos a comenzar con la fiesta de las primicias, si Dios lo permite, en nuestro próximo programa. Si Dios quiere, estaré de regreso a la misma hora, en la misma estación de radio, y hasta entonces, fortalézcanse esperando al Señor. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.